Miren, cuando uno estudia las religiones antiguas, ¿verdad?, uno se da cuenta que hacer altares era una práctica común, una práctica común. Y nosotros vemos en el Antiguo Testamento esa misma práctica, ¿verdad? Y comenzando con Noé, cuando Noé baja del arca, de ahí en adelante usted puede rastrear a través de todo el Antiguo Testamento las tantísimas veces que personajes bíblicos hacen un altar y en ese altar le ofrecen algo a Dios. Entonces, ese altar usualmente en la antigüedad, y la Biblia lo confirma, era algo que se llamaba una estela. Una estela era una especie de promontorio que se hacía con pedernal, con piedra, en forma de columna, ¿verdad? Y allí, en ese sitio, ¿verdad?, se ofrecían sacrificios o se derramaba aceite sobre ese pedernal. Y entonces eso se constituía automáticamente en un altar activo, pero se constituía también en un memorial. Se convertía en lo que llamaríamos hoy día un monumento. Un monumento. Usted sabe que usted va a cualquier ciudad del mundo y el ser humano, eso es parte de la verdad, de cómo el ser humano entiende su propia vida, establece monumentos, porque esos monumentos es una manera de recordar lo que pasó. Entonces, a cualquier ciudad del mundo donde usted va, hay distintos monumentos, ya sea en forma de estatuas o de, ¿verdad?, alguna figura que representa algo muy significativo para esa cultura, para ese país. Los monumentos están en todas partes, porque los monumentos lo que significan es que ese pueblo quiere conservar memoria de algo. Entonces, el altar que ofrece Noé es un altar que se va a repetir en Abraham, se va a repetir luego con Jacob, ahí lo podemos ver en el Génesis 28, y así sucesivamente con otros, hasta que llega finalmente Moisés y Dios norma de alguna manera, ¿verdad?, el tema que tiene que ver con el altar, porque va a haber solamente un altar, ¿verdad?, en el tiempo después que Dios norma esa concepción. Pero antes de que llegara Moisés con las leyes y con la organización, la formalidad, ¿verdad?, de la ceremonia en el pueblo de Israel, estos hombres bíblicos mencionados como Noé, como Abraham, como Jacob, ellos ofrecían altar, de su propia voluntad le ofrecían a Dios un altar, y era una forma de reconocer, ¿verdad?, el evento, el momento que habían vivido y lo que Dios había hecho. Entonces, para establecer esos altares habían tres cosas, tenían que pasar tres cosas para que ese altar pudiera ser establecido. Lo primero es que ese altar conllevaba un acto de concientización de la intervención de Dios en la vida de ese personaje. Fíjense ustedes, la primera cosa que hay que hacer para establecer un altar a Dios, lo primero que hay que hacer es reconocer que Dios intervino sobrenaturalmente en mi vida. Eso es lo primero. Ahora mire, aquí es donde está la cosa. Usted sabe que Dios interviene sobrenaturalmente, continuamente en nuestra vida, pero que nosotros solamente nos enteramos de muy pocas cosas. Usted no se imagina la cantidad de veces que Dios interviene a favor suyo, que Dios manda a sus ángeles a protegerlo, o a proteger tus hijos, o a proteger tu propiedad. Hay tantísimas cosas que nosotros ni siquiera nos enteramos. ¿Por qué? Porque Dios no nos manda, ¿verdad?, una factura diciendo esto es por la vez que te protegí, ¿verdad? No funciona así. Dios no nos está diciendo las tantísimas veces que interviene en nuestra vida. Pero ojo, no significa que Dios no esté interviniendo continuamente en nuestra vida. Alguien dijo una vez una cosa muy interesante.
Hay tantas razones por las que podríamos morir que estar vivo es un milagro. O sea, ya el hecho de que tú estés vivo, con todas las enfermedades, con todas las pestes, con todas las epidemias, con todas las probabilidades que uno tiene de morir en un contexto urbano, estar vivo ya eso es un milagro de Dios. Así que usted, cada vez que usted se levante por la mañana y ponga los pies sobre el piso de su casa, usted tiene que darle gracias a Dios. Usted tiene que darle: Señor, me regalaste otro día más. Hay gente que no llega a ver la luz del día, hay gente que se queda en un cuarto frío, en una morgue, en un hospital. Hay gente que hasta dormido se puede quedar muerto, ¿verdad? Porque miren, la fragilidad de la vida humana está siempre pendiendo de un hilito muy fino, como un hilito de estos de la telaraña, ¿no? ¿Verdad? La telaraña es un hilito tan, ¿verdad?, frágil, ¿verdad? Que usted lo ala y ya se desprende. Pero la vida humana está pendiendo de una telaraña. Estar vivo es algo verdaderamente milagroso. Hay tantas razones, ¿verdad?, tantas enfermedades, tantas pestes, tantos contagios, tantos virus, tantas calamidades, tantos accidentes, tantos riesgos, que de verdad Dios preserva nuestra vida. Eso es algo milagroso. Ahora, entonces lo primero que alguien tiene que hacer para poder ofrecerle un altar a Dios es hacerse consciente de tantas veces que Dios nos cuida, de tantas veces que Dios mete su mano para que el mal no nos toque, de tantas veces que Satanás envía a sus demonios a destruirnos y Dios se convierte en nuestro amparo, en nuestro socorro y pone un vallado para que el maligno no pueda tocarnos. Nosotros no sabemos, pero miren, mis queridos, más real que el mundo físico en el que nosotros estamos es el mundo espiritual. Lo que pasa es que el mundo espiritual no lo podemos ver, pero ese mundo determina más de lo que usted se imagina en este mundo real, en este mundo de la materia, en el mundo inmanente, el mundo de las cosas visibles, ¿verdad? Ese mundo invisible, ese mundo no tangible, determina más en la historia humana que lo que usted puede imaginarse. Entonces, esa es la verdadera historia del mundo. No esta. Esta es la historia paralela. La verdadera historia es el choque entre las fuerzas del mal y las fuerzas del bien. Y eso es algo invisible, eso es algo que muchas veces no lo podemos registrar. Y muchas veces creemos que eso, ¿verdad?, de alguna manera damos por sentado pero no nos hacemos conscientes, mi querido, de que en ese proceso Dios está cuidando nuestra vida. Dios está amparándonos, Dios está velando por nosotros, Dios está poniendo, dice el Salmo, que Él es nuestra fortaleza, ¿verdad? Dios es nuestra fortaleza alrededor de nosotros. Él es el que nos está cuidando continuamente. Entonces, tenemos que hacernos conscientes. Tenemos que ser más agudos en advertir las tantas maneras como Dios preserva nuestra vida. Tenemos que ser más cautos. Tenemos que abrir los ojos más. Tenemos que afinar nuestro entendimiento para darnos cuenta, mi querido, de que Dios está interviniendo en nuestra vida continuamente. Que la gracia de Dios, el favor de Dios nos ha acompañado y por eso no hemos perecido. Hagámonos conscientes de eso, porque es supremamente importante. Porque la primera condición para establecer un altar, para ofrendarle un altar a Dios, es que tenemos que estar conscientes. La persona que no está consciente, la persona que no se da cuenta cómo Dios interviene, cómo Dios mete su mano, cómo Dios nos añade su gracia. Entonces esa persona, como se dice, ¿verdad?, lo toma ligeramente, ¿verdad? Take it for granted, ¿verdad? Lo toma ligeramente
porque esa persona no está consciente de todo lo que Dios está haciendo continuamente para proteger nuestra vida. Créanme, Dios actúa diariamente a tu favor. No lo hace ocasionalmente, Dios lo hace diariamente, actúa a tu favor. Miren, una cosa muy interesante, ¿verdad?, es que nosotros nos hacemos conscientes de la intervención divina cuando pasan estos eventos, ¿verdad?, desproporcionados, ¿no? Como lo que pasó esta semana, un huracán, ¿verdad?, ¿verdad?, que venía maliciosamente, que estaba pronosticado a partir en dos el estado de la Florida. Imagínense en cuántos contextos urbanos se iba a atravesar este huracán, con toda lo que eso las implicaciones que eso iba a traer, ¿verdad? Y de pronto nosotros vimos cómo ese pronóstico, nuestra cara cambió, cómo ese huracán comienza a irse más hacia el oeste. Y era un huracán devastador. No sé si ustedes han escuchado lo que pasó en Cuba, lo que pasó en Los Cayos. Es decir, el huracán venía con todas las condiciones dadas para hacer algo destructivo. Destructivo. Creo que hay una quincena de personas muertas en Los Cayos, que es nada para lo que pasó, para la destrucción que trae. Es decir, es una cosa muy interesante, ¿no? El Señor desvía a último momento ese pronóstico y el huracán se va más hacia el oeste, y el huracán, ¿verdad?, viene a entrar en tierra en dirección opuesta a donde iba a entrar. Qué curioso, porque Naples está en la misma altura de la ciudad de Miami, pero en la otra costa. Así que Dios le dio un giro completo. O sea, iba a entrar por la costa atlántica y terminó entrando por la costa del Golfo, ¿verdad? En la misma dirección, pero en una distancia considerable. Sin embargo, nosotros sentimos el empate. Imagínense por un momento lo que hubiese pasado si ese huracán entra y el ojo del huracán tiene que pasar por la ciudad de Miami. O sea, esto hubiese sido una cosa catastrófica. Pero ahí está la mano de Dios, cuidándonos. ¿Sabe por qué? Porque en esta ciudad hay un pueblo que estaba orando, hay un pueblo que estaba intercediendo, un pueblo que estaba clamando. Como dijo Yokota, no es una persona, es un pueblo que se paró a rogarle a Dios, a clamarle a Dios, y Dios atiende ese ruego. Ahora, espérate, le voy a pedir a Dios que no pase por aquí, y si se va a ir para otro lugar, entonces le va a hacer daño a otra persona. Bueno, esa persona que está allá, porque yo hablaba eso con mi hija esta semana, ¿verdad? Porque aquí en los Estados Unidos la historia de un pastor llamado Pat Robertson, ¿verdad?, que se llama, este hombre se enteró que un huracán venía en dirección a un complejo que él recién había levantado para una televisora. Él es el que comienza con el Plus 700, ¿verdad? Y eso venía a destruirle toda la inversión que él había hecho. Y entonces dice, ¿verdad?, que este hombre se para junto con otros gente que está envuelta en este ministerio, y comienzan a reprender y a clamar a Dios y a pedir la intervención, y el huracán se desvía. Entonces la gente le reclama a él y le dice: pero pastor, usted tenía que haber dicho que se deshiciera ese huracán, no que le pasara por otra parte. Entonces le dice: no, espérate, mi deber es orar aquí por esto, pero el deber de aquellos que estaban allá era orar para que también a ellos les pasara. Es decir, cada quien tiene que orar porque todos tenemos que envolvernos, porque nosotros no controlamos por último la naturaleza, pero Dios va a atender el clamor de una iglesia. Eso siempre va a pasar. Así que tú tienes que pedir para que no pase por aquí, y el otro tiene que pedir también lo mismo, porque en la medida en que nos unimos todos, bueno, es como un vallado que nosotros ponemos, pero si la gente no se une a orar, a interceder, entonces obviamente que eso es incontrolable. Ahora, el punto que quiero hacer es el siguiente: queridos, tenemos que hacernos conscientes, porque estamos tomando ligeramente lo que Dios hace diariamente en la vida de nosotros.
Tenemos que hacernos conscientes. Esa es la primera condición para levantar un altar. La segunda condición para levantar un altar es que tenemos que estar inmensamente agradecidos de la manera como Dios intervino a favor nuestro. Agradecimiento. Lo primero es concientización, lo segundo es agradecimiento. El agradecimiento es cuando nosotros entendemos que eso que Dios hizo, yo no lo podía haber pagado, yo no lo podía haber comprado, yo no lo podía haber logrado de ninguna otra forma. Es un acto de la soberanía divina, es un acto del amor divino, es un acto de misericordia, no es invaluable, no le puedes poner precio. Y por lo tanto, lo único que puedes hacer ante tan gran intervención, tan inmensa, tan, ¿verdad?, desproporcionada, lo único que puedes hacer es agradecer, es abrir tu corazón en agradecimiento para, ¿verdad?, valorar con tu agradecimiento, con tu actitud, ¿verdad?, darle el justo precio, el justo valor al acto que Dios ha hecho en favor de nosotros. Entonces, miren, el agradecimiento es la otra razón por la cual nosotros... Miren, Noé se dio cuenta de que esa arca en la cual Dios lo había puesto a él y a su familia para salvar su vida, esa arca no era una idea que él tenía. A él no se le ocurrió, no fue que el tipo estaba leyendo una revista de deporte ilustrado y entonces vio un barco y dijo, voy a hacer uno igualito a este. No, esa idea no existía. Esa idea no existía de un barco. Es muy probable que en las civilizaciones de Noé nunca a nadie se le ocurrió jamás la idea de un barco. Es muy probable que el arca de Noé fue la primera arca, el primer barco que existió en la historia de la humanidad. Porque a nadie se le había prendido el bombillo pensar que un barco le podía salvar la vida a alguien. Ahora, Dios vino con la idea, lo montó en el barco, ¿verdad?, y le salva la vida a Noé y a su familia. ¿Cómo Noé no iba a saber que eso era la intervención divina, que eso era un acto sobrenatural? O sea, Noé tenía total conciencia de que lo que había Dios hecho era un acto sobrenatural en su vida. Ahora, precisamente por eso, y precisamente porque el resultado de haberse montado en el barco y haber flotado sobre un mar, sobre un diluvio, ¿verdad?, que cubrió la faz de la tierra, ¿verdad?, obviamente que Noé sabía que eso era algo que él no podía pagar, no podía sufragar, no podía de ninguna otra. Lo único que le quedaba a Noé era tener una actitud rendida completamente a los pies de Dios, en agradecimiento por lo que él había hecho a su favor. Entonces, dos cosas: concientización de la intervención de Dios en mi vida. Yo tengo que hacerme cada vez más consciente de lo que Dios hace en mi vida, de lo que Dios hace con mis hijos, de lo que Dios hace en mi trabajo, de lo que Dios hace en mi propiedad, yo tengo que hacerme cada vez más consciente de eso. Tengo que abrir los ojos más para ver. Y segundo, cuando detecto esas maneras en que Dios ha cuidado, ha protegido, ha velado por mí, entonces yo tengo que manifestarme en agradecimiento. Tengo que ser una persona altamente agradecida. No tomes ligeramente todo lo que Dios hace. Celébralo. Sea agradecido con Él, porque Dios ha sido bueno y tú de ninguna manera podías haber logrado lo que Dios está haciendo a tu favor. Es un acto de su amor. Entonces tenemos que ser altamente agradecidos, mi querido. Y tercero, la tercera razón por la cual levantamos un altar a Dios. Primero, porque estamos conscientes de lo que Él ha hecho, conscientes de su intervención. Dos, porque queremos agradecerle lo que Él ha hecho por nosotros. Y tres, porque queremos hacer un memorial, queremos hacer un monumento, queremos hacer
levantar algo que nos recuerde permanentemente lo que Dios hizo por nosotros. Ahora, cuando estas estelas se levantaban, ese monumento, ¿verdad?, que estaba hecho con piedras, se traían muchas piedras y se elevaban, ¿verdad?, ese monumento que se establecía allí quedaba perentorio. Es decir, lo dejaban allí para que generaciones futuras pudieran ver ese monumento y pudieran entonces alguien de los que habían pasado por la experiencia les pudiera explicar: mira, este monumento está aquí porque Dios nos salvó del diluvio universal, porque Dios nos sacó de en medio de una generación a la cual Él tuvo que barrer porque era una generación perversa, mas sin embargo a nosotros nos preservó la vida. Entonces ese monumento, ¿verdad?, era una forma de mantener la memoria del acto que Dios había hecho. ¿Sabes qué pasa, mi querido? Dios hace tantas cosas en nuestra vida y después las olvidamos. Dios hace cosas maravillosas, milagrosas, y entonces después tenemos una percepción de que este Dios nuestro ¿verdad?, nos va a abandonar y pasamos por otra situación. Entonces, en vez de tener memoria de lo que ya hizo y eso convertirse en un escalón para elevar nuestra fe y para hacernos más convictos del poder de Dios, muchas veces nos olvidamos, porque cuando no tenemos memoria de lo que Él ya hizo, entonces volvemos de nuevo al punto cero. Pero por eso es que Dios quería que estos monumentos se levantaran, porque cada vez que tú estableces esos monumentos, tú los quieres mantener ahí delante de ti para recordarte del poder de Dios, para recordarte de la intervención de Dios, para recordarte del amor de Dios por tu vida. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que levantar esos altares, tenemos que aprender a levantar esos altares, porque esos altares son recordatorios. Mire lo que dice David: bendice, alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. ¿Por qué? Porque la tendencia humana es olvidarnos. La tendencia humana es a distraernos en nuestra vida cotidiana, es a meternos en nuestros negocios, a meternos en nuestro día a día, en planificarle el futuro, y entonces dejamos de ver el pasado, lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿verdad? Por eso, antes de dar los 10 mandamientos, Dios le dijo a Moisés: recuerda que yo los saqué, recuerden que yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Y Dios les está recordando durante todo el Antiguo Testamento: recuérdense que yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Recuérdense que yo los saqué de la casa donde ustedes eran siervos, donde ustedes eran esclavos. Yo los saqué de la casa de servidumbre. Yo soy el Dios que los saqué de Egipto. Está recordando. Uno dice: pero bueno, ¿qué quiere Dios con esta? Es una cantaleta, es una, ¿verdad?, lo que llamamos, ¿verdad?, una letanía. ¿Por qué Dios está diciéndoles continuamente: yo soy el Dios que los saqué de Egipto? Porque cuando ellos toman conciencia de que ese Dios los sacó de Egipto, del imperio, del rey más severo que había, de las condiciones más improbables, ¿verdad?, del pronóstico inconcebible, y Dios fue capaz de hacerlo. Entonces, cuando tú tienes memoria de lo que ya Él hizo, eso te da una percepción diferente de tu futuro. Porque cuando tú te recuerdas de que ese Dios lo hizo una vez, tú tienes firmeza en tu corazón de que lo puede hacer 2 y lo puede hacer 3 veces. Porque si ya lo hizo, lo puede también volver a hacer. Entonces, por eso es que Dios quiere que el pueblo de Israel memorizara, recordara, tuviera esos íconos, ¿verdad?, esos momentos emblemáticos a través de estas estelas, de estos altares, para que nosotros recordemos, Dios fue fiel conmigo cuando pasó el huracán Irma. Y cuando venga otro huracán, porque estamos en la Florida y nosotros sabemos que, ¿verdad?, por aquí es donde estos fulanos pasan seguido. Y ¿verdad?, no podemos ponerle una pared a toda la ciudad y pretender que nos vamos a librar de ellos, ¿no? ¿Verdad? Pero lo que sí podemos hacer es recordarnos, es hacer un altar hoy y recordarnos de que Él ya nos libró de eso y que Él fue fiel, y si Él lo hizo una vez, lo va a hacer de nuevo.
Si Él se ocupó de nosotros, su pueblo, lo va a volver a hacer, porque eso es lo que está en su corazón, esa es su naturaleza, ese es el amor de Dios hacia nosotros. Entonces, miren, tres cosas que tienes que trabajarlas, que tenemos todos tenemos que hacernos conscientes de eso. Uno, conciencia de la intervención divina en nuestra vida. Es permanente, mi querido. Si no vemos la mano de Dios intervenir en nuestra vida, porque estamos demasiado entretenidos en algo, o estamos demasiado ocupados en algo. Si no vemos la mano de Dios intervenir en nuestra vida, es porque de verdad estamos muy distraídos, porque Dios interviene continuamente en la vida humana. Entonces, uno, hacernos conscientes de la intervención sobrenatural de Dios en nosotros. Dos, ser agradecidos ante lo que Dios hace. Y tres, memorizar, recordar, tener siempre presente delante de nosotros que Dios hizo eso. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros recordamos lo que Dios hace, eso nos posiciona diferente ante lo que viene. Eso se convierte en algo que nos suministra fe. Se convierte en algo que ese recuerdo del poder de Dios hace que nuestra fe se haga más vigorosa. Hace que nuestra fe no retroceda, sino que nuestra fe, ¿verdad?, se haga más firme, más sólida. Y de eso se trata esto. Que nosotros, mis queridos, así como Noé, como Abraham, como Jacob, nosotros hoy establezcamos un altar. Nosotros hagamos un altar delante de Dios. Y nosotros, ¿verdad?, agradezcamos toda la misericordia que Dios tuvo con nosotros durante este tiempo. Sí, que tuvimos que pasar unos días medio incómodos, y como decía Yoconda, los pelos se nos pusieron como un gorila. No importa. ¿Verdad? Eso no es nada para lo que ha tenido que pasar muchas otras personas, ¿verdad? Tuvimos que vivir unos días como parias, ¿verdad? A nosotros nos tocó vivir dos noches fuera de la casa, ¿verdad? Pero no importa, eso no es nada. Dios fue bueno, Dios nos protegió, Dios tuvo misericordia de nosotros. Así que, miren lo que dice la Escritura. Primera Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo. Cuando tienes los pelos como, ¿verdad?, cuando no tienes luz en la casa, no tienes aire acondicionado, ahí es el momento de dar gracias a Dios en todo. No por todo. No dice, el texto no dice dale gracias a Dios por todo. No, eso no es lo que dice. Dale gracias a Dios en todo. Es decir, si tu marido te está pegando y te tiene como una guayaba, ya no puedes darle gracias a Dios por eso. Entonces, ¿verdad? Eso sería darle gracias a Dios por todo. No. El texto dice darle gracias a Dios en todo. Es decir, aunque estoy viviendo un momento difícil, Dios está conmigo. Le voy a dar gracias porque Él no me va a dejar. Él sabe que yo soy su hijo, su hija, y por lo tanto Él va a dar la cara por mí. Entonces, le damos gracias a Dios. Entonces tenemos que aprender a ser agradecidos. Démosle gracias a Dios en todo. No permitamos que la murmuración venga a nuestros labios. No permitamos que la queja venga a nuestros labios. No permitamos que ese malestar nos invada y comencemos a abrir la boca para decir, ¿verdad?, cosas que son torpes, que son necias y que por último terminan por desagradar el corazón de Dios. Darle gracias a Dios en medio de la situación que nos toca vivir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no podemos escoger la mejor situación. Hay veces que nosotros no la podemos escoger. Y hay momentos difíciles y momentos desagradables que van a tocar a nuestra puerta. Pero en esos momentos difíciles y desagradables, nosotros tenemos que acordarnos que Dios quiere que le demos gracia en medio de lo que estemos viviendo.
Entonces, eso es supremamente importante. Mire, yo conocí a una persona, con esto voy a terminar, yo conocí a una persona, esta persona era demasiado exageradamente efusiva en su adoración a Dios. El tipo no le importaba, se paraba, gritaba, si era danzar, danzaba como un loco, era una cosa exagerada como adoraba a Dios. Y un día le pregunté, pero ven acá, ¿por qué tú eres así? Y él me dijo lo siguiente: si tú supieras de dónde a mí Dios me sacó, entenderías por qué yo hago lo que hago. Si tú supieras de dónde me sacó a mi Dios. ¿Qué pasa? La Biblia dice que el que más recibe, más ama, ¿no? El que más Dios tuvo compasión con él, más amoroso se vuelve con Dios. ¿Por qué? Porque es una palanca, ¿verdad? Es una palanca. Cuando Dios hace, entonces te mueve hacia arriba. Tú estabas en lo más bajo y Dios te sacó de lo más bajo. Y cuando Dios te pone arriba porque palanqueó, ¿verdad? ¿Qué pasa? Tú de ahí en adelante, tu conducta, tu actitud en la vida es una actitud de agradecimiento. Y la persona que está agradecida se va a desbordar en cosas con Dios. La persona que está agradecida va a ser exuberante con Dios. La persona que está agradecida va a ser magnánime con Dios. ¿Por qué? Porque esa persona sabe que nadie lo podía sacar de donde estaba. Esa persona sabe que no había médico, que no había futuro para él, que no había ningún psicólogo, psiquiatra, institución, gobierno, dinero, riqueza, posición. No había nada. Esa persona entiende que solamente la gracia de Dios podía hacer algo por él. Y entonces cuando esa persona sale de ese fango, sale de esa condición, esa persona vive el resto de su vida exuberantemente para Dios. Entonces, mis queridos, haz un altar, haz una estela, haz un recordatorio para que siempre tengas presente que Dios fue bueno contigo, que Dios tuvo misericordia de tu vida, que Dios fue fiel a su palabra, que Dios protegió la vida de tus hijos, que Dios mostró misericordia en tu vida. Este es el momento de hacer un altar como lo hizo Noé. Noé sabía cuando se bajó del barco que estar vivo era un milagro. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque lo único vivo que quedaba era lo que venía con él en esa barca. No iba a estar consciente Noé, de si Dios era grande o no, que lo único que iba a repoblar de nuevo la tierra era lo que venía con él en la barca. Todo lo otro se había consumido, se había perdido. Entonces, ¿por qué le digo esto, mi querido? Tenemos que tomar conciencia de lo bueno que es Dios con nosotros. Vamos a tomarnos unos minutos. Yo les quiero pedir a cada uno de ustedes que incline su rostro en este momento. Y usted allí, con sus ojos cerrados, comience a ofrecerle este altar a Dios. Comience a ofrecerle un altar a Dios. Dígale: Señor, yo quiero recordarme este día de todos tus favores. No me dejes ignorar tu gracia y tu misericordia. No permita, Señor, que yo viva ajeno al favor tuyo, a la manifestación de tu espíritu en mi vida. No permitas que yo viva ignorando las tantas veces que tú me has cuidado. A mí, a mis hijos, a mis propiedades, a todo lo que tú nos has confiado. Levántale un altar esta mañana al Señor. Con tus propias palabras, díselo a Él. Dile: Señor, gracias porque tú has sido bueno. Hemos visto tu bondad, hemos visto tu misericordia manifestarse. Hemos visto la protección de tu mano. Gracias, Señor, gracias. Dale gracias con tus propias palabras. Establece un altar delante de Él en esta hora. Te bendecimos. Aleluya. Gracias, papá. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres bueno. Tú eres maravilloso.
En este día, Señor, nosotros te rogamos que nunca se salga de nuestra mente este momento en la historia. Que siempre lo recordemos como el momento, el día en que tú, Señor, nos amparaste, en que tú corriste a hacer nuestro socorro, en que tú, Señor, nos extendiste tu mano llena de misericordia. Gracias, Padre bueno, porque tú libraste esta ciudad de haber sido barrida, Padre. Gracias, Señor. Gracias, papá. Como te lo oramos, te dijimos que el jinete y el caballo fuera echado a la mar, y así lo hiciste, papá. Te llevaste al jinete y al caballo y lo enterraste en el mar. Lo sacaste de nuestra dirección. Se fue en una dirección diferente. Gracias, Padre bueno. Tu misericordia nunca la olvidaremos. Tu bondad nunca la olvidaremos. Te bendigo, te exalto. Toda gloria, toda honra, todo honor sea para ti por siempre, por los siglos de los siglos. Establecemos delante de ti un altar. Queremos que este altar tenga fuego permanente, un altar de agradecimiento, un altar, Señor, de devoción por todo lo bueno que tú has sido con nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya, amén, amén. Gloria a Jesús. Levántese por un momento, abrace a su hermano, bendígalo. Gracias que está vivo, gracias que